Ya, a ver. ¿Ven el cada décimo? ¿Ven el cada décimo? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ténganlo también ustedes abierto. Ya, entonces la clase que sí hicimos el circuito de control. Ya, que es, voy a volver a abrir, que era este. Ya, ¿se acuerdan? Había un botón de, en este caso yo les había hecho la lógica de contactos, como en paralelo es O, en serie es I, y como si un contacto es, por ejemplo, normalmente cerrado y otro es normalmente abierto, esto funciona como una negación. Y que con esas tres operaciones lógicas ustedes pueden hacer cualquier tipo de programación. Entonces, este era el principio de funcionamiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto tiene que servir para algo. ¿Ya? Y en este caso yo les había dicho que podía servir, por ejemplo, para un eh, taladro eléctrico, ¿no? El taladro eléctrico funciona con motores. ¿Ya? Y acá está. Y lo que tenemos que usar es un motor trifásico. ¿Ya? El motor trifásico en la lección ahí tienen una foto del motor trifásico en la guía de laboratorio. Ya, el motor trifásico es la herramienta básica de la industria moderna. Ya son equipos ultra resistentes, los van a encontrar en todo lado y deben haber visto cuando han hecho electricidad que el motor trifásico usa la corriente trifásica, que es una corriente alterna, ya que usa tres cables, ya más un cable neutro, cuatro cables por el cual circula corriente alterna, cada una en ángulos desfasados 120 grados. ¿Ya? ¿Por qué se usa la corriente alterna en la industria? Porque es la manera más eficiente, estandarizada, más eficiente de transmitir energía. ¿Ya? Entonces la energía se genera en generadores trifásicos, se transmite a través de esos tres cables, siempre trifásico, y llega hasta motores trifásicos. De esa manera no tienes que convertir la energía, sino que puedes utilizarla inmediatamente. Entonces, para motores de mucha potencia se usa este tipo de energía trifásica. Ahora, ¿qué hacemos en el caso? También tenemos que poner alimentación para hacer el circuito de potencia. Ya, y en ese caso van acá a alimentación y hay uno que dice alimentación L1, L2, L3P. Este es el estándar para la alimentación trifásica. Son cada una de las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y un circuito de protección. ¿Qué más van a agregar? Lo que se llama un disyuntor. Ya, entonces acá tienen disyuntores y ahí van a usar un disyuntor 3. ¿Por qué? Porque es un disyuntor trifásico. ¿Ya? Lo van a poner aquí, como siempre, primero alimentación, igual que acá, y luego los dispositivos eléctricos hacia abajo. Y luego van a poner un dispositivo que se llama contactor. Ya lo encuentran acá en contactores, y hay contactor 3. Ya, lo voy a poner acá, contactor 3. ¿Ya? Entonces, alimentación, disyuntor, contactor. ¿Y cómo cierro el circuito? Lo voy a cerrar en el motor. ¿Ya? Van acá motores y está este motor trifásico. Lo pongo al final. Este es el que hay que alimentar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a usar el cableado? Debería usar por estándar este cable fase. Y hago lo mismo. Cada uno de los tres. También puedo usar este cable triple. Cable 3. Pongo acá y lo uno. Para acelerarlo más el sistema. Ya tengo unidos todos mis circuitos. Como uno, la protección, la tierra, la puesta a tierra. Cable de protección verde, eso también es un estándar. Podrían usar cualquier cable, pero este es un estándar. Y lo llevo a P. Entonces, esto ya es mi circuito de potencia. Ya va así. Se cierra, se abre.
Ya, este, si se dan cuenta, yo puedo actuarlo, este no. Ya, les voy a enseñar rápidamente en este punto cómo funciona esto, cómo se ve esto en físico. Vamos a ver acá. Escritorio. Ya, se mira las ilustraciones. Sí, profe. Ya. Cuando van a una planta, por ejemplo, van a encontrar un montón de estos tableros. Este tablero es lo que siempre hay. ¿Ya? Por afuera se miran como acá. ¿Ya? O como este, ¿no? Como este tablero eléctrico. ¿Ya? ¿Cómo se miran por dentro? Me gustaría ampliar esta imagen. Ya sé. ¿Ya? Cuando abren ese tablero, por dentro se mira así. ¿Ya? Si se dan cuenta, por fuera tiene esta pinta. Acá tiene una llavecita. ¿Ya? Acá es donde están esos botones y acá están las luminarias, acá están, por ejemplo, los botones o los interruptores. Está cableado adentro, y adentro siempre tiene que estar ordenado, y tiene otros dispositivos. Uno de ellos es este disyuntor. ¿Ya? Estos, por ejemplo, son contactos. ¿Ya? Y aparte unas llaves de protección. ¿Ya? Este es el motor eléctrico, por ejemplo, que tenemos que manejar, el que yo les digo que es la máxima, la herramienta más, probablemente sea la máquina más producida en la historia y más usada en la historia, ultra fiables. Este es un contactor triple. ¿Qué pasa con este contactor? Tú puedes cablear acá una bobina, la conectas físicamente, ahorita vamos a ver cuál es la bobina, y cuando esa bobina se actúa con dos cablecitos, se actúa mecánicamente y aprieta este botoncito naranja. Y eso hace que estos tres contactos, que son los que alimentan el motor trifásico, se cierren. También tenemos, esta es la bobina, la que se pone encima de ese dispositivo. Y este dispositivo es un disyuntor. ¿Ya? ¿Para qué es el disyuntor? El problema que se tiene con las máquinas de mucha potencia es que no pueden usar un interruptor normal, un interruptor mecánico normal como el que tienen en su casa. ¿Por qué? Porque conforme se acercan los dos contactos eléctricos, se puede producir un chispazo. Se ioniza el aire y se produce una chispa. Y eso malogra el cableado, malogra el dispositivo y puede malograr el motor o puede ocasionar un incendio. ¿Ya? Entonces, para eso se usa este dispositivo. Este dispositivo hace ese contacto, hace esa interconexión, pero lo hace de una manera segura, ¿ya? De manera que no se produzca un chispazo. Tiene este botoncito rojo que ven, dice, se nota con las justas, pero dice off, ¿ya? Y tiene uno negrito. Ya vamos a ver eso ahorita. Con el negrito actúas el disyuntor, con el off lo apagas. Y cuando aprietas el negrito salta el rojo, y cuando aprietas el rojo salta el negrito. Es así como funciona. También tienen interruptores, botones de emergencia, que es de esta forma. Lo aprietas y tienes que girarlo hacia la derecha en este sentido de las flechas para que se desconecte. Luminarias. ¿Ya? Y también tienen botones e interruptores. Así es como se ve por afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un trabajador en la mañana? ¿Ya? Encuentra el tablero así, ¿ya? Lo abre, ¿ya? Y adentro actúa este disyuntor.
es como este. Aprieta el botón negro, luego cierra el tablero y ya puede empezar a operar. Dentro del tablero, este es un modelo del circuito que nosotros vamos a hacer. Se da cuenta, acá está el motor, los disyuntores, la red eléctrica trifásica por acá, un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Esto es lo que vamos a hacer y eso es lo que típicamente encuentras en un circuito eléctrico como el que vamos a hacer, que es uno de arranque de motor. Ya, entonces eso solo para que lo vean cómo es físicamente el dispositivo. Ya, ahora, ¿cómo lo vamos a simular nosotros? Regreso acá. Entonces, ya hemos hecho la parte, ¿se mira? El KDSIM. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, todos estos dispositivos están en el tablero, excepto el motor. Como el motor es grande, está fuera del tablero. ¿Ya? Y supuestamente este es el circuito de potencia. ¿Ya? Se dan cuenta, lo arranco. Estoy simulando. Y este es el circuito de control. Este es el disyuntor, el que les digo. Viene el trabajador, abre el tablero, aprieta el disyuntor y ya pasa corriente hasta acá. ¿Qué ocurre? Para que se mueva el motor, tenemos que hacer un circuito de control que lo active. Y ese circuito de control tiene que tener ciertas cositas especiales. Primero, se cambia la alimentación. La vez pasada habíamos estado usando alimentación de corriente continua, ¿ya? Pero sería un desperdicio tener corriente continua y corriente alterna en el mismo espacio, porque tienes que poner más dispositivos. Entonces se puede hacer la alimentación con L y con N. L es una de las fases del circuito. Esta es una de ellas. Y N es el neutro. ¿Bien? Ponemos el neutro. De esa manera, por este circuito va a circular corriente alterna, que nos va a servir para estos accionamientos. Los accionamientos son estos, los botones y los pulsadores. ¿Ya? Ahora voy a borrar los contactos. Recuerden que esta luz H1 era una luz verde. Voy a dejar acá. Y esta es una luz roja. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace usualmente un dispositivo de este tipo? Usualmente se trabaja con botones. ¿Ya? Un botón o un pulsador son dispositivos electromecánicos que hacen un contacto como este, pero luego regresan a su posición original. ¿Ya? Lo demás lo voy a dejar tal como está por ahora. ¿Ya? Cableo. Cableo acá. Cableo acá. Cableo de acá a acá. ¿Ya? Y voy a cablear de acá a aquí. ¿Ya? Entonces lo que quiero es arrancar el motor. Y el motor va a arrancar cuando yo pulse este botón, ya que es el botón Start, que es un botón verde. ¿Ya? Para eso yo uso algo que se llama bobina. Vimos el dispositivo ahí. Como les comenté, era un dispositivo eléctrico, que es básicamente un arrollado, por eso se llama bobina de cobre, que dentro tiene un magneto, que cuando se pasa corriente eléctrica por esa bobina, ese magneto se mueve. Y ese magneto va a actuar mecánicamente este contactor. Entonces, como yo voy a hacer eso, le indico acá que este es KM. Esto me indica que los dos están conectados mecánicamente. En el tablero, este dispositivo va a estar encima de este dispositivo, físicamente. Ya, cierro acá mi circuito. ¿Por qué lo voy a poner en paralelo? Porque cuando se cumplan estas condiciones, tiene que encender la luz roja y encender el motor. Ya, cierro, termino de hacer los circuitos. Aquí. Ya está. Ya, entonces cierro toda la circuitería. Tengo estas dos líneas y esta línea. Empiezo la simulación. Viene el operador, enciende el disyuntor, ¿ya? Y aprieta el botón S3, que es el botón verde. Si se ven, he apretado el botón verde, se ha encendido la luz verde, se ha activado la bobina KM, ¿ya? La que está al lado del botón verde, y ha empezado a girar el motor. ¿Ya? ¿Qué problema tengo? Suelto el botón,
¿ya? Y se detiene. Entonces, solo va a estar cuando yo pulse. Y no es lo que quiero. Yo quiero llegar, apretar el botón, ¿ya? Y que se encienda el motor y quede girando el motor. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Ya? Y cómo en la condición, en las figuras que vimos, sale que tiene que tener un botón, no un interruptor. ¿Cómo puedo hacer para que se quede, después de apretar el botón, se quede funcionando? ¿Alguna idea? Un contacto. Con contacto, en serie, en paralelo. Y en serie, en paralelo aquí. Paralelo. En serie. Paralelo. Paralelo. ¿Paralelo a quién? Al S3. Al S3. Muy bien. Así es. Sí, exacto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es esto? Vamos a contactos. Es un contacto normalmente abierto, ese es lo otro, tiene que ser un contacto normalmente abierto en paralelo a S3. ¿Ya? Conectamos, lo conectamos. ¿Por qué? Voy a encender, activo el disyuntor, cierro el tablero, vengo, enciendo. Perdón, estoy equivocado. Este contacto ya tiene que responder a este dispositivo, al disyuntor. Entonces, físicamente, ¿cómo se va a ver esto? Va a haber un contactor de 3, encima de ese va a estar este contacto auxiliar, se llama así, contacto auxiliar, y encima de ese contacto auxiliar va a estar esta bobina. Así va a ser físicamente. Si se dan cuenta, se arma casi como Legos. Se puede poner uno encima del otro. ¿Ya? Estos tres están conectados mecánicamente. Enciendo. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Activo el disyuntor. Pulso un ratito el botón. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Se ha encendido la luz H1. Se ha encendido la bobina KM. La bobina KM ha cerrado el contacto KM y el contactor KM. ¿Ya? Esos tres dispositivos que tienen el mismo nombre. Suelto y se ha quedado funcionando el motor. ¿Por qué? Como estos tres están encendidos y este es un contactor que era normalmente abierto, ahora se ha cerrado, la corriente eléctrica está circulando por acá, se está saltando esta parte, está bypassando esta parte, está yendo por acá y está haciendo los dos actuaciones. Como KM sigue encendido y va a seguir encendido, la corriente circula por acá. Y así yo apriete o suelte ese 3, no va a cambiar nada. El estado se mantiene. Este proceso de ponerlo en paralelo con un contactor a la salida del sistema se llama enclavamiento eléctrico. ¿Ya? ¿Qué problema tengo ahora? No puedo apagarlo. ¿No? Ahora, lo que podría hacer sería activar el botón de emergencia que enciende la luz roja. ¿Qué problema tengo con eso? Es un interruptor de emergencia. No puedo usarlo para prender y apagar. ¿Ya? Si lo vuelvo a desconectar, se apaga la luz roja, pero no vuelve a encender. Si vuelvo a encender, pasa lo mismo. ¿Qué puedo hacer para, con un botón rojo, porque es lo que se ve en el tablero, lo apago? ¿Dónde pongo ese botón rojo? En el circuito. Para que apretando el botón rojo se apague. El pulsador rojo, perdón. ¿Dónde lo pongo? ¿Serie? En serie. ¿Ya? ¿Y qué tipo de pulsador debe ser? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? ¿Abierto? A ver, ¿quién más dice? Normalmente cerrado, profe. Normalmente cerrado. Normalmente les haría votar, pero vamos a probar los dos. Accionamientos, pulsador normalmente abierto, y lo pongo acá. Y cierro el circuito. Vamos a ver si funciona. Corro. Cierro el contacto. ¿Qué pasa? Como los tengo normalmente abierto, la corriente no llega a pasar hasta acá.
¿ya? Está normalmente abierto. Tengo que tenerlo normalmente cerrado para que la corriente circule todo el tiempo. Entonces el pulsador de apagado tiene que ser un pulsador normalmente cerrado. ¿Ya? Aprieto, ¿ya? Como pasa la corriente por acá, cierro el disyuntor. Cuando aprieto, se enciende, se queda encendido. ¿Y cómo desconecto? Apretando, solo pulsando el S. Por un ratito se desconecta hasta que lo suelte. Y eso es suficiente para apagar la bobina KM, que a su vez apaga el contactor KM, que a su vez apaga el disyuntor y se apaga el motor. Entonces, ese circuito que hemos visto en el que les enseñamos. Ya, entonces, así ya funciona. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? Porque lo importante acá es la lógica de contactos que estoy usando. ¿Qué orden le estoy dando acá? Le estoy diciendo, vas a encender la luz verde y el motor, la bobina con todo esto, el motor, cada vez que yo apriete el botón S3, ¿se dan cuenta? Ya estoy haciendo la lógica, ya, o, porque es en paralelo, ya haya estado encendido antes el motor, ya, y nadie haya apretado el botón rojo, porque este está invertido, es normalmente cerrado, y no se haya apretado el botón rojo, y no se haya apretado la parada de emergencia, el interruptor de emergencia. Cuando pasa esto, sí se apaga. Cuando aprieto, sí se enciende. Cuando ya está encendido antes, sigue funcionando. Y cuando aprieto el botón rojo, se apaga. Esa es la lógica de contactos. ¿Cuál es la lógica de contactos para luz roja? Cada vez que no está apretado el botón rojo. Perdón, cada vez que no se ha apretado el interruptor rojo. Entonces, así hacen la lógica. Ya, ahora, en compensación por no haber hecho esto antes y haberme olvidado, les voy a adelantar un poco de cómo harían rápidamente los otros ejercicios. ¿Ya? Uno es control copy y control V. Tienen dos motores. ¿Ya? Tienen que tener disyuntores distintos, contactos distintos y también un motor distinto. ¿Ya? Motor 1, motor 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué dijimos? En uno de ellos era, que se acuerdan, con un pulsador y un botón amarillo. Entonces tienen que hacer exactamente lo mismo. Perdón. Por eso les digo que es relativamente fácil de hacer, porque solo es duplicar ciertas cosas y cambiar la lógica. Lo mismo, control POP y control V. Voy a copiarme este, control copy, control V. Ya. Y esto, ¿se acuerdan? Era para este va a ser el circuito para el motor 2. Y el motor 2, ya voy a dejar esto acá. Tiene que tener también enclavamiento. Y esta vez acá M2. Y acá M2. El problema les decía, ya, uno de los problemas. Ya, por ejemplo, yo quiero que haya otro botón, ya, digamos el S4, ya, este S4, que actúe, ya, otra luminaria, y la voy a llamar luminaria H3, y que sea de color amarillo. Acá, muy neutro, lo puedo cerrar acá. Entonces, acá tengo otra lógica para el botón, para el 2, ¿ya? Y, por ejemplo, acá yo tengo un solo
una sola parada de emergencia, que es S1, ¿ya? Y un solo botón de stop, que es S, ¿ya? Pero para dos motores. Uno lo enciendo con S3, otro lo enciendo con S4. Entonces, corro el sistema, llego en la mañana, aprieto los dos disyuntores, se prepara el motor y me preparo. Quiero prender el motor 2. Aprieto S4, se enciende el motor 2 y el tablero me lo va a indicar con una luz amarilla. ¿Cómo lo apago? Con mi único botón de parada, S. Quiero encender el motor 1. Aprieto, se enciende el motor 1. Ahora, en esta lógica, yo puedo encender los dos motores y los paro con uno solo de los... Como solo tiene un botón de parada, lo paro con este. Ya, otra vez, enciendo uno. Viene alguien, ve una emergencia, una cosa, se apagan los dos motores y se enciende la luz roja. ¿Ya? Entonces, así van ampliando sus controles y así pueden hacer cualquier tablero. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Consultas? Profesor, una consulta. Sí. Ya, si estuvimos trabajando los dos motores, pero un motor me presenta una falla y quiero tener solamente ese motor y otro siga trabajando. Ya. Entonces tendríamos que poner otro botón rojo, ¿ya? Con otro número. Y le pongo S4. ¿Ya? Entonces para este S4 va a parar el motor 1, este S va a matar. En el tablero se va a ver como que ya tengo 4 botones. Tengo el S, el S1, el S4 y el S3. Ya, lo enciendo. Entonces, por ejemplo... perdón. Está mal. A este le corresponde S2. S, S1, S2, S3, S4. Ya, para que sean todos distintos. Enciendo, cierro los contactos. S4 me enciende el botón 1. S solo me apaga ese motor. Enciendo los dos. ¿Ya? S solo me va a apagar este motor. S2 solo me apaga este motor. Y lo puedo volver a encender. ¿No? Entonces, ahí cambia. Tendría que agregarle un botón. Entonces, habría maneras de hacerlo con un solo botón que sea secuencial, pero es mucho más complicado. Pero tienes que ser mucho más ingenioso, pero sí se puede. Esa sería la manera más rápida, agregándole un botón de parada solo para uno de los motores, para cada uno de los motores. Profe, profe, una pregunta. ¿Y si quiero que un botón encienda los dos motores? Fácil. Puedo poner, en vez de este S3, para no tener dos botones, le pongo un contacto al KM2. Contacto igual normalmente abierto. Y aunque uno este es KM2. Ok. Vamos a probar. Tum, tum. S4. Y encendido los dos motores. Problema, como yo lo tenía ya con otros dos botones antes, tengo que usar estos dos. Si yo quiero que se apague con solo este botón, tengo que poner acá otro contacto, apuntando al, en este caso, al S. Un contacto apuntando acá, con el mismo número. Eso para no tener más botones. Entonces, en cuenta, todos es la misma lógica. Ahora, una manera más fácil de hacer eso sería sencillamente poner la misma bobina en paralelo con este, ¿no? De manera que encendiese los dos motores a la vez. Entonces, hay distintas maneras de hacer lo mismo. Y algunas son más eficientes porque usan menos componentes y por lo tanto son más baratas. Pero tienen que fijarse mucho en cuál es la lógica que quieren hacer. Eso depende. ¿Consultas? Ya. Sí, Oscar. Igual lo voy a colgar después de la grabación. Gracias. ¿Alguna consulta adicional?
profesor, entonces, ¿para cuándo sería esta tarea? Una semana les doy. Ya, igual que la otra vez. Pero perdón, la verdad no me había fijado que no habíamos hecho esta parte en particular. Ahora, eso nos deja un temita que lo vamos a arreglar por el WhatsApp mejor, que es, estamos un poco atrasados. Así que les voy a pedir una clase adicional, si no es molestia. No, Sí, profe, al contrario, nosotros, se cruzó, justo perdimos una clase por Semana Santa de laboratorio. Creo que ha sido eso y no Ujú. lo consideré. Sí. Entonces, ya quedamos por WhatsApp, yo les aviso cuándo podríamos recuperar. Ya, pero yo lo voy a cambiar la fecha de presentación de esta para la siguiente semana, que viene a ser... o lo cambio de una vez para que no se nos pase y voy a cambiar también el Excel para estar de una vez de acuerdo. Ya, por lo tanto, estos ejercicios de laboratorio quedan para... de acá a una semana es el 30 de abril. Ya, entonces para el 30 de abril. Laboratorio 3K décimo. 30 de abril. Les acabo de enviar por WhatsApp el nuevo cronograma. Ya recuerden, ese cronograma que les envío por WhatsApp es el que vale. El Moodle siempre es un poquito más trabajoso. Entonces, ese es el que vale. Ya, para el 30 de abril este laboratorio. Para el 28 de abril la práctica de instrumentación. El 21, bueno, ya hicimos la teoría. Ya, la práctica 2 todavía vamos a quedar cuando hagamos las clases el 28. Ya, acabamos las clases el 28 y ahí les doy fecha para el control 1, el test 1 y la práctica 2. Ya, el test 1, voy a ver si me dejan no hacerlo en el Moodle. Ya, probablemente sería más fácil con Google Forms o con Kahoot. Ya, entonces yo les voy avisando eso. Ya, y ya quedamos por el WhatsApp la fecha de la recuperación. ¿Ya, alguna otra cosa? ¿Sí? ¿José? Profe, ¿y ya sabe cómo van a hacer los exámenes parciales? Ah, sí, justo ayer hablamos de esto con los profes. Ya, a ver, un ratito. Para no mezclarlo, voy a hacer una grabación.